Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos. Vamos al libro de segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta semana empezamos una nueva serie de enseñanzas basadas en segunda de Timoteo, hermanos. Vamos a estar estudiando este libro miércoles, jueves y domingo en la tarde. Esperando que sea de bendición, hermanos, y rogándole al Señor que pueda ser de ayuda. Yo sí creo que este libro está tremendo, hermanos, y siempre le tuve ganas a poder estudiarlo un poquito más, y es lo que vamos a hacer en estos meses, primeramente con la ayuda de Dios. Entonces vamos a leer juntos los primeros 2 versículos y vamos a orar. A esta serie de predicación le titulé por estos meses Siervos sufrientes pero útiles, porque si usted leyera toda la carta, que por cierto yo le pido que la lea, la puede leer en 15 minutos, hermanos, no es mucho, más se tarda usted en otras cosas, 15 minutitos. Entonces yo le animo, 15 minutos, lea. Yo lo leí hoy en la mañana, lo leí también en la semana otra vez. Entonces usted puede leer segunda de Timoteo muy rápido, y usted se va a dar cuenta de 2 cosas: que a veces es la voluntad de Dios que batallemos, que suframos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estoy citando segunda de Timoteo. Y también, hermanos, que a Dios le interesa su obra. Y si usted ama al Señor, usted debe de interesarse por las cosas de Dios, porque usted, si ama a Dios, le va a interesar las cosas que a Dios le importan, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando usted era soltero y empezaban a gustarle cosas que a su esposa le gustaban nada más para tener plática? Entonces, de la misma manera, cuando amamos a Dios, nos debe importar las cosas que le interesan a Dios. Entonces, y la Biblia habla de que seamos útiles. Entonces, si usted lea esta carta, vamos a estar estudiando por algunos meses, 2-3 meses, hasta donde Dios nos guíe, hasta que acabemos, ¿verdad? Versículo por versículo. Pero sí le quiero animar, hermanos, a que usted busque aprender de la lectura que haga. Y usted va a ver mucho estas 2 cosas. Va a hablar de la fe sufriente. Mínimo 10 veces en esta carta aparecen verbos como soportar, como sufrir, padecer, 10 veces. Y luego también habla de ser útil. La palabra útil aparece en este pasaje 2-3 veces. Entonces Dios quiere que usted y yo le echemos ganas a pesar del sufrimiento que hay en nuestra vida, y también que nos interesemos en su obra, ¿okay? Entonces, pero en esta tarde, pues todavía no noche, pero en esta tarde vamos a hablar de estos 2 textos. Empezamos con esta serie el miércoles y el jueves. Hoy es el segundo mensaje y vamos a hablar de algo que enseña este texto. Entonces vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece, hermanos? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo con ánimo, con fuerza y animando al predicador, porque si usted lee bonito y todo, pues me va a animar, ¿verdad? Si no, voy a querer suicidar ahorita. Vamos a leer con ánimo, fuerza, por favor. ¿Listos, hermanos? Vamos a leerlo, dice 1, 2, 3. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. En este breve pedazo de Biblia, algunos le llaman la salutación. Simplemente es el saludo. Usted ve evidentemente que habla Pablo y le escribe a Timoteo. Pero hay en este saludo cosas valiosas, hermanos, que en la semana, por ejemplo, hablábamos de que Pablo estaba seguro de cuál era la voluntad de Dios para él. Él dice: yo soy apóstol de Jesucristo, no porque me puse, no porque tenía interés, no porque encontré una vacante ahí, sino él dice por la voluntad de Dios. Y hablé mucho de la voluntad de Dios el miércoles y jueves. Hermano, hermana, usted debe de aprender a identificar, a seguir
y a vivir la voluntad de Dios para usted. Y le conviene, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces busque, y bueno, no voy a predicar lo de la semana, pero le animo que pues a lo mejor cheque ahí el mensaje y cheque algunas cosas sobre cómo identificar la voluntad de Dios. Ya a los cristianos no les importa la voluntad de Dios, les importan sus metas, sus planes. Jóvenes, no estudies lo que tú quieres, eso lo hace un incrédulo. Piensa, Señor, ¿con qué te puedo honrar y servir? Es diferente pregunta, ¿sí ves? Pero yo veo hoy que jóvenes no les importa lo que Dios quiere, les importa lo que ellos quieren estudiar. Y a alguien del mundo yo le entiendo, pero un cristiano creo que debería de hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo honrar a Dios con lo que estudie? ¿Cómo puedo servirle con lo que estudie? Entonces, esa frase, por la voluntad de Dios, creo que nos da una buena enseñanza. Pero bueno, nada más estoy repasando un poquito, ¿verdad? Pero en esta noche, hermanos, vamos a hablar de algunas necesidades espirituales que tenemos como cristianos. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su ayuda. Señor, tu Santo Espíritu nos acompaña en este momento. Sin tu iluminación no vamos a poder comprender tus escrituras. Padre, tu gente quiere escuchar no a un hombre hablando, sino quiere escuchar tu voz a través de tu palabra. Y te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude a entender aquello que tú quieres que entendamos en nuestra vida personal. Padre, tú que conoces todos los corazones aquí en esta tarde, te ruego que tú nos guíes, nos dirijas nuestros corazones, nuestros oídos, mis labios, mis pensamientos. Déjame ser útil en tus manos, Señor, para que tú comuniques tu corazón y tu voluntad a mis hermanos. Los pongo en tus manos, bendice este tiempo de predicación, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es imprescindible darnos cuenta de la necesidad que tenemos en nuestra vida espiritual. Muchas veces no nos damos cuenta de las necesidades que tenemos. Ahora, si yo le hablara acerca de la vida física, así como sabemos bien que para estar fuertes físicamente hablando, nuestro cuerpo necesita una buena dieta donde comemos carnes, amén por la carne, pero también verduras, frutas, cereales, suficientes líquidos. Todos sabemos que si usted no come bien, no le va a ir bien. Yo en un tiempo me sentí mal y fui al doctor y básicamente estaba deshidratado. Mi sangre era muy espesa. Y ahora mi esposa me obliga a tomar 2,5 litros de agua. Pero es necesario, porque teniendo una buena dieta, tenemos una buena vida. Ahora, todos entendemos eso, hermanos. Pero la cosa es que a veces estamos desbalanceados en nuestra vida espiritual, ¿sí? Ahora, usted trabaja toda la semana, 40, 50 horas a la semana, 60, y usted nada más ocupa 40 minutos para escuchar la palabra de Dios. Hermano, no le va a aguantar, su cuerpo no le va a aguantar. Es como si yo me quiero ir de aquí a Querétaro con 3 litros de gasolina, no voy a llegar. Y usted tiene presiones fuertes, usted tiene batallas fuertes en su vida, y nada más tiene una predicación a la semana, no le va a ir muy bien, está desbalanceado, ¿está conmigo? Entonces, una vida espiritual desbalanceada causa muchos problemas. Quiero preguntarle, ¿qué cree usted que puede ocurrirle a una persona, un cristiano cuya fe está desbalanceada? ¿En qué enfermedades nutricionales puede caer un cristiano cuando no tiene una buena dieta en su vida espiritual? Por ejemplo, un cristiano sirve. Aquí hay algunos que sirvieron en la música, otros de ustedes sirven en ministerios. Pero ¿qué pasa cuando una persona sirve y no se alimente, no escucha la palabra de Dios, no lee su Biblia? ¿Sabe qué le va a pasar? Se va a cansar, se va a amargar, va a mandar a volar las cosas de Dios. Porque usted no puede dar sin recibir. ¿Está conmigo? Usted necesita también un balance en su vida. Ahora, por otra parte, hermanos, hay cosas que usted puede hacer para balancear su fe. Esto que voy a explicar es de la fe de un bebé en Cristo. Usted necesita leer su Biblia, orar y asistir a la iglesia para escuchar predicación.
Si usted no hace esas tres, no está balanceado. Es necesario que usted haga esas tres. Y además podemos complementarle con un servicio a Dios, con dar nuestra ofrenda, con tu evangelismo personal. Son cosas que equilibran nuestra fe. ¿Sí ve conmigo? Entonces, cuando tú haces esas cosas, tú vas a tener una fe equilibrada. Pero también quiero que usted sepa algo. Hay cosas que usted no puede darse a sí mismo para equilibrar su dieta divina. Y hay cosas que solamente Dios puede dar. Hay cosas o necesidades que tú y yo tenemos, que a veces no nos damos ni cuenta, pero las necesitamos de Dios. Ahora, hay cosas que usted debe tomar en cuenta, que vamos a estudiar en esta tarde. Son necesidades que usted tiene en su vida, lo sepa o no lo sepa, lo identifique o no, y que son necesidades que usted pues tiene urgencia de necesitar cada una de estas cosas diariamente. Y si usted no se percata y no agradece por estas cosas, usted va a tener una fe desbalanceada, una fe cansada. ¿Alguna vez se ha sentido harto aún de las cosas, aún de Dios, y escucha y sirve y está aquí y está allá, y la verdad dice, no quiero ir a la iglesia, quiero quedarme en mi casa? Eso habla de una fe desbalanceada. Entonces, quiero hablarles en esta tarde, hermanos, de las necesidades espirituales que usted tiene, que solo Dios le puede dar a un siervo. Ahora, cuando vimos nosotros aquí, Pablo está escribiéndole a Timoteo y le dice en el versículo 2 algo muy interesante. No nada más le dice Pablo a Timoteo. Ahora, recuerde usted que las palabras de Dios son inspiradas. Y las palabras extras no es echarle rollo, echarle choro, decimos, ¿verdad? No es sermonearle a Timoteo. Las palabras, las cláusulas o los comentarios que hace ahí Pablo son muy importantes, hermanos. Pablo le dice a Timoteo: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces Pablo aquí muestra algunas necesidades que tenía Timoteo. Ahora vamos a ver en esta tarde 4 necesidades espirituales que solo Dios nos puede dar a nosotros y que le podía nada más dar a Timoteo. La primera necesidad que tenemos, hermanos, es sentirnos amados. Es que necesitamos que otros nos amen. Miren, cuando Pablo le escribe a Timoteo, no nada más dice, hay que hacer una carta a Timoteo, sino le dice, amado hijo. La frase amado hijo es muy tierna, es muy especial, porque usted sabe que Pablo era una persona dura, y sin embargo aquí dice amado hijo. Esta declaración habla mucho de la relación con Pablo, entonces, Pablo y Timoteo. La relación de Pablo y Timoteo no era de jefe con su subordinado, no era una relación laboral entre Pablo y Timoteo. Ahí te mando, como el jefe al empleado. No es la de un maestro con un alumno nada más. No era nada más el mentor y el mentorado, o el discípulo, el aprendiz. No era así. ¿Por qué le dice amado hijo? Ahora, todos sabemos que no era hijo biológico, sino que Pablo usa la palabra hijo como un término espiritual, ¿verdad? Era su hijo espiritual. De hecho, este adjetivo de amado y de hijo los usa en varias partes. Por ejemplo, le llama Pablo a Timoteo en 1 Corintios 4:17, hijo amado y fiel en el Señor. 1 Timoteo le dice verdadero hijo en la fe. Y luego 1 Corintios 4:14 también dice engendrado en Cristo. Entonces, que él lo había engendrado en Cristo. Entonces, Pablo tenía mucho cariño a Timoteo. Ahora, Timoteo estaba batallando en su vida. Timoteo era un joven que pues su hogar era un poquito conflictivo porque su papá no era cristiano, nada más su mamá. ¿Se acuerda usted? Su mamá, ¿alguien se acuerda del nombre de su mamá? Eunice, y su abuelita Loida. Y amaban al Señor ellas, pero pues Eunice como que se equivocó y se casó con un cuate que no creía en el Señor, y cada uno lo suyo. Y sin embargo, pues Pablo llega a Listra, ahí en el primer viaje misionero, y le habla de Cristo y recibe a Cristo, y Pablo le tiene mucho cariño a Timoteo. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Ahora, hermanos, tal vez Timoteo no se daba cuenta, pero él necesitaba una relación
muy especial con un creyente. Un padre que lo guiara en las cosas espirituales no tenía. ¿Está conmigo? Pero Pablo fue ese padre espiritual que le dio el consejo, la presencia varonil de un hombre de Dios. Y es bien bonito. Yo me imagino a Timoteo con varias batallas. Si usted leyera toda la primera de Timoteo y segunda de Timoteo, usted se va a dar cuenta que Timoteo era un hombre que amaba a Dios, pero batallaba en su vida. Entonces estaba sufriendo, estaba batallando. Y qué bonito que le escribiera Pablo una carta personal. ¿Sí está bien? Si usted se da cuenta, Pablo escribió pocas cartas personales. Timoteo, Tito y Filemón. ¿Alguna más? Entonces, muy poquitas. Pues yo creo que Timoteo fue muy afortunado de que le escribiera una carta. ¿Ven? Entonces, hermanos, yo lo que quiero que usted piense en esto. A veces, para tener una buena vida cristiana, puede ser difícil. Por el ánimo, se nos acaba el ánimo, ¿no? Nos desanimamos, nos cansamos y necesitamos el ánimo de un padre en la fe, de alguien que nos anime, que ore por nosotros, que esté al pendiente de nosotros, que nos ame. Entonces, en ese asunto, ¿no? A veces un cristiano no se da cuenta de esto, pero usted necesita que alguien la ame, ¿sí? Que alguien esté al pendiente de usted. Y a veces Dios pone en el corazón de alguien acercarse a nosotros, de tratarnos con cariño, de amarnos, de cuidarnos, de estar al pendiente de nosotros. Y usted debe de ver esas personas que nos aman, que están al pendiente, que te dicen, ¿cómo estás de tu salud? Estoy orando por ti, ¿cómo puedo ayudarte? Y están al pendiente de nuestra vida. Y qué bonito que haya alguien así, hermanos, porque yo creo que Dios pone esas personas en tu vida como una necesidad. Tú tienes la necesidad de sentirte amado como hijo de Dios. ¿Qué nos decimos cuando una persona recibe a Cristo? ¿Es un bebé en Cristo? ¿Qué es lo que necesita un bebé? ¿Ah? Atención, alimento. Entonces pueden poner un robot o un perro que le preste atención, que le dé la mamila. Se puede, ¿no? Pero nada sustituye el amor de una mamá. ¿Se han fijado que los médicos ya como que la pensaron? Y cuando un bebé nace, ¿qué hacen? Se lo pegan a la mamá. Porque hay ese vínculo, ¿está conmigo? Los bebés se relajan al escuchar el corazón de su mamá. Huelen a su mamá. No sé qué bueno, pero huelen. Ese ya es asunto del bebé, ¿verdad? Pero huelen. Y el bebé siente ese vínculo que tiene con su mamá. Entonces, es más, hasta los perritos luego, cuando están, nacen muertos, ¿qué le hacen? La gente a veces los talla, ¿verdad? Les da ese cariño y les frota el corazón y reaccionan al calorcito. ¿Sí está conmigo? Entonces, a veces no nos damos cuenta, hermanos, pero en la vida cristiana, usted podrá ser el creyente más fuerte, podrá ser el creyente más maduro, podrá ser el creyente más independiente que jamás haya estado en la tierra, y usted necesita el apoyo de otros y el cariño de otros. Mire, aún el Señor Jesucristo, en su hora más oscura, en la noche más difícil de su vida, se fue al monte a orar. ¿Se fue al monte a orar solo? No. Tomó a sus más allegados y les dijo, vamos a orar por el pueblo. Entonces, quédense velando conmigo una hora. Porque él necesitaba el apoyo de otros. Ahora, este apoyo Dios te lo da. Quiero que usted sepa esto, hermano. Yo creo que Dios, en su corazón, a la hora de crear la iglesia, pensó en esto. En que un creyente, un bebé en Cristo, necesita el cariño de alguien más. La iglesia simplemente es el cuerpo de creyentes que Cristo inició en su ministerio para que cumplamos la gran comisión, pero también para que nos animemos los unos a los otros. Miren, a veces nada más se requiere que tú sepas que el otro también está igual de amolado que tú. O sea, tú ves en la iglesia que tú vienes amolado, tú vienes triste. Y luego, pues tú dices, oh, está bien difícil, pero ahí voy a la iglesia. Y en la iglesia te encuentras a otro amolado. Como que te consuela eso. No sé si le ha pasado, ¿verdad? No es que te dé gusto, qué bueno que está amolado el hermano. Pero sí o no, que cuando ves a alguien más amolado que tú, hasta te da gusto. No te da gusto que le vaya mal al hermano, te da gusto que alguien te entiende, que esté igual de amolado, que la hermana tiene una enfermedad, que el hermano está más amolado y que está contento y que está siguiendo al Señor. ¿Sí o no? ¿Nos ha pasado? ¿Nos ha pasado por eso?
Alguien está más amolado que tú y eso te conforta. Alguien da un testimonio o una hermana te cuenta de sus cosas y no, esta hermana sí está pesada, pobre. Pero dentro de tu corazón dices, pero yo también batallo. O cuando estás en la iglesia y alguien se te acerca y muestra amor, cariño cristiano. A mí me da risa un poquito, pero hermana Jackie y Ariel tiene 8 años, hermana Jackie como 100,000 pesos. No, pero hermana Jackie luego tienen una amistad ahí con Ariel. ¿Cómo se llaman ustedes? Mana. Y ahí andan las dos, oye, Mana, oye. Ya está, yo soy como que es irreverente de Ariel que le llame a hermana Jackie Mana. Pero así digo, y así le llama, y pues ellas se llaman así. Y yo siento bonito que alguien de la iglesia ama a mí. Recuerdo en otra ocasión una hermana de la iglesia también con Yati, decía, Yati, ¿quieres ser mi amiga? Y Yati tenía como 3 años, ¿no? Pero una adulta, una hermana ya mayor, y decía, Yati, yo quiero que seas mi amiga. Y Yati le decía, mi amiga, decía, ¿verdad? Entonces, así como los niños necesitan esa amistad, usted y yo necesitamos esa amistad, ¿sí, hermanos? O sea, sí la predicación nos ayuda y todo, y sí nos raja la cara, y sí nos ayuda, y sí nos reprende y todo, está bien. Y la palabra de Dios hace su labor, pero hay algo que a veces simplemente con un abrazo de una hermana. Yo he visto en la iglesia, cuando hay un abrazo entre hermanas, son bien chillonas también, ¿verdad? Y se abrazan bien chillando, el moco tirado. Y yo cuando veo eso digo, esa hermana necesitaba un abrazo. ¿Sí? Yo no se lo puedo dar, pero una hermana se lo puede dar, mi esposa se lo puede dar. ¿Sí o no? Sí, ¿sí? Y es ahí donde usted debe de darse cuenta que Dios suple esa necesidad. Entonces cuando Timoteo, si usted recuerda, Timoteo tenía 2 batallas, tenía problemas estomacales muy fuertes. No me refiero a una diarrea, que comió unos tacos y le hicieron daño. La Biblia dice que era algo como crónico, porque hasta Pablo le dice, oye, atiéndete, ¿se acuerdan? Entonces Timoteo batallaba en su salud. Y número 2, era muy joven y estaba en el ministerio, y la gente más adulta lo menospreciaba. Y por eso Pablo le dice en 1 de Timoteo, nadie tenga un poco tu juventud. ¿Sí? ¿Por qué le dijo eso? Porque había gente que decía, este escuincle que me va a enseñar. ¿Qué? Pasositos, jovencitos. Pero le está saliendo el vigor. Y lo menospreciaban. Y es feo ser menospreciado. Y él se sentía menospreciado. Entonces, servía a Dios con ánimo, pero pues batallaba. Y en medio de sus batallas, Pablo dice, te mando esta carta, Timoteo, amado hijo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito se siente. Entonces usted y yo tenemos una necesidad de ser amados. Sí, por Cristo, pero Dios usa gente para suplir esa necesidad, para llenar ese tanquecito de amor, porque, pues aunque no lo crean, todos tenemos nuestro corazoncito, ¿verdad? Y es bien bonito cuando alguien piensa en nosotros. A mí me gusta mucho cuando algún hermano de la iglesia me dice, pastor, yo estoy orando por ti, estoy orando por ti. Porque mi labor es yo servir a la iglesia, yo servirles a ustedes. Pero es bien bonito cuando algún hermano piensa en mí, pastor, estoy orando por ti, o ¿cómo está? Porque pues se siente bonito ser amado. ¿Sí es lo que estoy diciendo? Una necesidad que usted y yo tenemos es la de sentirnos amados, no solo por el Señor Jesucristo, sino en medio de la iglesia. La iglesia debe ser un cuerpo donde de verdad nos amemos, hermanos. Aguante a los hermanos. Yo sé que hay algunos hermanos bien difíciles de aguantar, pero aguántenos. Ahora, la Biblia dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, el día de Jesucristo. Entonces Dios en ocasiones, hermanos, te va a hacer sentir amado a través de un hermano en Cristo. ¿Sí lo escuchan? Usted necesita eso, yo necesito eso. Entonces hágase un favor, sea fiel en la iglesia. Hay gente que no entiende esto y va a la iglesia, así como tipo católico, ¿no? Nada más cuando hay bodorrio o cuando hay bautismo, ¿no? Así es, conozco algunos. Y cuando van, dicen, no, es que nadie me saludó, es que no tengo amigos. Y me dicen, ¿cómo vas a tener amigos si llegas una vez al año a la iglesia? Yo empiezo a hacer amigos. Tengo hermanos que son amigos míos. Ayer estuvimos en un cumpleaños y
Y pues para mí fue bonito estar ahí con el hermano José Luis, conviviendo un ratito y sin que yo sea la figura del pastor y sin que yo sea una reunión de la iglesia, simplemente algo, pues él quería convivir y todo, fue bien bonito. Entonces, cuando una iglesia se ama, hermanos, Dios usa esa iglesia para nutrir nuestros miembros, ¿sí ven? Y especialmente los nuevos creyentes, hermanos. Un nuevo creyente necesita de otros creyentes amorosos. Alguien dijo una estadística que decía que cuando una persona se decide quedar en la iglesia hasta que encuentre 8 amigos. Entonces, si nuestra iglesia es amorosa, un nuevo creyente se va a sentir amado aquí. ¿Está conmigo? Y usted y yo nos vamos a sentir también amados. Entonces tenemos que buscar hacer una iglesia amada. ¿Por qué necesitamos el amor de otros hermanos? No, yo no necesito a nadie, pastor, yo soy independiente, yo soy maduro. Pues que ¿cuál maduro? Tú no estarías aquí sin que alguien se hubiera fijado en ti. Tú no estarías aquí en el camino de Dios si alguien no te hubiera amado. Tú no estarías en los caminos de Dios si alguien no se hubiera acercado a ti y te hubiera ayudado. ¿O no? No me salga usted, no, yo solito fui salvo, yo solito me bauticé, yo solito, no sea payaso. Todos necesitamos de alguien más, ¿sí o no? Entonces tenemos la necesidad de alguien más. ¿Por qué necesitamos el amor de otros hermanos? Porque es una forma de sentir el amor de Dios. Una de las maneras en que Dios te muestra que te ama es a través de alguna hermana o algún hermano de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué necesitamos el amor de otros hermanos? Porque a veces nos sentimos muy pecadores e indignos. Y el amor de Dios a través de los hermanos nos consuela, nos hace sentir aceptados, ¿o no? ¿O quién de nosotros quiere venir a la iglesia y sentirse juzgado? Nadie. Cuando nos sentimos mal, desanimados, achicopalados o indignos, qué bonito que en la iglesia haya alguien que nos reciba, que nos acepte. Y también, hermanos, necesitamos el amor de los hermanos en tiempos duros. Cuando las cosas están difíciles, ¿cómo necesitamos que alguien esté con nosotros? ¿No? Que alguien nos ame, que no nos reclame, que no nos esté criticando, simplemente alguien que nos ame. Me acuerdo cuando tuve depresión, es marciano, hermano, es raro tener depresión, pero había ocasiones donde yo tenía ganas de llorar y de verdad no tenía ya motivos. Y una vez yo dije, mamá, pues, éramos muy cercanos, muy amigos, y le dije, íbamos en el coche y le dije, tengo ganas de llorar, no sé por qué. Y no soy mujer, hermano, ni soy de esos hombres que lloran a cada rato. Yo no soy así, ustedes me conocen, hermano, no soy así. Pero mi mamá me dijo, pues llora. Y sí, me puse a llorar. Me puse a llorar sin ser juzgado, sin que me dijera, es un hombre, debe ser medio chillón, sin ser juzgado, simplemente llorar y saber que yo necesitaba llorar por alguna razón. Y hermanos, el amor de Cristo se siente cuando a pesar de las cargas que tenemos, alguien nos ama, ¿sí, hermano? O porque, hermanos, otra cosa, usted necesita el amor de los hermanos, porque muestra el amor de Cristo, pero el amor de Cristo nos constriñe, ¿sí o no? Así dice la Biblia. El amor de Cristo nos constriñe a seguir sirviendo al Señor, a hacer algo para Él. Y a veces una muestra de amor de alguien te va a ayudar a ti a poder seguir adelante, ¿no? A veces una carta de agradecimiento de uno de tus alumnos o alguien que te haga algo con afecto te da baterías para seguir sirviendo al Señor. ¿Sí ven? Entonces, una de las necesidades que, aunque usted no se dé cuenta, todos nos necesitamos, es de alguien que nos ame. Entonces, Pablo fue ese que le dijo, le escribo una carta a Timoteo, mi hijo amado. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Yo me siento como el hijo adoptivo mexicano de mi pastor. Yo me siento así porque yo sentí su amor. Nunca me lo ha dicho así, pues, pero está pendiente. Una vez mi pastor me marcó de Estados Unidos para decirme, pues, felicidades por tu cumpleaños. Ni yo me acuerdo de mi cumpleaños, pero qué bonito que mi pastor nada más me marcara para decirme feliz cumpleaños. Qué bonito, ¿no? Para mí fue una bendición.
necesitamos a otros creyentes que nos amen. Entonces, esa es una necesidad espiritual. Ahora, hay otra más ahí. Pablo le dice a Timoteo: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor, de Jesucristo nuestro Señor. La gracia de Dios, hermanos, significa favor inmerecido. Y en la Biblia se refiere a que el favor de Dios hacia nosotros, aunque no lo merecemos. Ese es el favor de Dios. Ahora, usted y yo necesitamos la gracia de Dios. No nos damos cuenta, pero la necesitamos. La necesitamos para ser salvos. La Biblia dice que la gracia de Dios es la razón de nuestra salvación. Vea el versículo 9, ahí estamos, pero vea el versículo 9. Dice la Biblia: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces dice que nos salvó y nos llamó, pero es debido a su gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Entonces, Él nos salvó inmerecidamente, hermano. No hay nadie de nosotros, no importa quiénes seamos hoy, no hay nadie de nosotros que podríamos decir: yo hoy merezco mi salvación, hoy soy digno de mi salvación, porque todos conocemos cada uno cómo somos en nuestro interior. Y sin embargo, a pesar de que Dios sabe cómo eres, a lo mejor si usted me mira a mí y dice: no, el pastor, no, yo creo que sí, él sí se merece la salvación. A lo mejor usted piensa en eso, pero yo que me conozco, yo no puedo pensar que yo la merezco. A lo mejor alguien más pensaría que tú eres una excelente cristiana y dice: no, la hermana yo creo que sí se mereciera la salvación, pero es porque no te conocen. Porque si nos conocieran por dentro, sabrían lo que nosotros sabemos, que no somos dignos de nuestra salvación, que es por gracia. Ahora, en Efesios 2, vaya rápido a Efesios 2. Usted conoce este texto, pero quiero que usted note cómo la salvación que tenemos, los que hemos recibido a Cristo, es por la gracia de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 4. Quiero que usted observe cómo 3 veces en este texto que vamos a leer se menciona la gracia de Cristo en nuestra salvación. Efesios 2, 4. ¿Ya lo tienen, hermanos? 2, 3. ¿Los demás? Esto, ok. Fíjese, síganme con su lista. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué nos salvó? Para mostrar la abundancia de su gracia. ¿Sí está conmigo? O sea que inmerecidamente nos dio la salvación. Y luego el versículo 8 lo vuelve a mencionar: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, la gracia la necesitamos para ser salvos, pero también hay otra cosa. La gracia de Cristo la necesitamos para las luchas insuperables, hermanos. Pablo anhelaba que la gracia de Dios estuviera en él, en su vida, y también en Timoteo. Por eso le dice Timoteo: gracia, y le dice ahí mismo en el pasaje: gracia y misericordia y paz sean contigo, ¿verdad? Ahora, a veces, hermanos, hemos creído que la gracia del Señor nada más la necesitamos para el día de nuestra salvación, pero es incorrecto. La gracia del Señor sí la necesitamos para ser salvos un día, pero la necesitamos para los momentos difíciles. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense cómo dice este versículo. Pedro está diciendo: el Dios de toda gracia va a permitir que padezcamos, ahí dice, por un poco de tiempo, pero Él mismo con su gracia nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Entonces, hermanos, usted debe de pensar que la gracia del Señor la sigue necesitando usted en su vida. Es más, hermanos, cuando la Biblia nos invita a orar, nos dice que debemos de buscar la gracia de Dios. En Hebreos 4:16 la Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia. Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos conocemos este versículo, pero este versículo usa 2 veces la palabra gracia. Dice, acércate a orar, pero confiando en ¿qué? En que el trono de Dios es trono de la gracia. ¿Sabían que este es el único versículo en toda la Biblia que usa la expresión trono de la gracia? Y luego dice, para hallar gracia para el oportuno socorro. Mire, quiero que usted se acuerde cuando usted ore. Usted no es nadie para que Dios le escuche. ¿Sí? Fuimos adoptados por su gracia, pero no somos dignos de que nos escuchen y que nos atiendan. Si yo le marco a la presidenta Sheinbaum, ¿usted cree que me va a atender? Posiblemente no. Pero yo puedo llamarle al Señor y Él me va a atender. ¿Y quién soy yo? Nadie. Pero por su gracia nos atiende. ¿Está conmigo? Entonces, por su gracia es que nosotros podemos ir al trono de Dios. Y también, hermanos, aun cuando hay tiempos insuperables, como una enfermedad muy fuerte, la gracia de Dios está ahí para ti. Pablo estaba tan harto de su salud, de su condición, de su enfermedad frustrante, que clama a Dios que le quite la enfermedad, y Dios no se la quita. Increíblemente no se la quita. No que no pudiera, pero Dios decide dejársela. Y en 2 Corintios 12:9, usted recuerda las palabras de Cristo. Cristo dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren, hermanos, la gracia de Cristo en tu vida diaria te ayuda a soportar las cosas que tú no podrías soportar tú sola. ¿Está conmigo? Por eso Pablo no podía soportar su enfermedad, y Dios le dice, no te la voy a quitar, pero sabes que mi gracia te va a fortalecer cuando tú eres débil. Hermanos, va a haber cosas que Dios le va a permitir pasar a usted, que te van a sobrepasar. ¿Está conmigo? La gente dice, no, Dios no te va a dejar pasar por cosas que no puedes lidiar tú con ellas. No, yo no estoy de acuerdo. Dios sí te va a permitir pasar cosas que tú no puedes lidiar con ellas. Y cuando ese tiempo venga, su gracia te va a fortalecer para aguantar y seguir adelante. ¿Sí? Y eso que le dijo Pablo le dijo Cristo a Pablo, bástate mi gracia. El gran predicador Spurgeon habló de la gracia de Cristo. Dice Spurgeon que una tarde estaba cabalgando de regreso a su casa después de un duro día de trabajo y se sentía cansado, deprimido. Spurgeon tendía a la depresión, cuando de repente él pensó en un versículo que decía así, bástate mi gracia, 12:9, ¿verdad? Y él dijo, creo que sí, Señor, creo que sí me puede ayudar tu gracia, ¿verdad? Y Spurgeon dijo que la gracia del Señor es como cuando un pececito está muy sediento y se preocupara por beber el río y dijera, pues qué tal si se acaba el agua del río porque yo tengo sed. Y entonces el río le dijera, bebe, pececito bebe, mi arroyo te basta. Spurgeon dice, o pareciera ser que la gracia del Señor es como con José el soñador, después de 7 años, que le hablara un ratón y el ratón temiera morir de hambre y José le dijera, entra a los graneros, anímate ratoncito, mis graneros te bastan. O como un hombre en lo alto de una montaña diciéndose a sí mismo, temo respirar tanto, de tanto oxígeno que necesito, temo agotar todo el oxígeno de la atmósfera, pero la tierra le dijera a él, respira, oh hombre, llena tus pulmones para siempre, mi atmósfera te basta. Hermanos, cuando usted se hace dependiente de la gracia del Señor, su gracia nos va a sostener, es suficiente. Toda la fuerza que usted necesita, toda la paciencia que usted necesita, toda la consolación que usted necesita viene de la gracia del Señor. Entonces la gracia de Cristo no nada más la necesitamos para el día de nuestra salvación. Usted necesita la gracia de Cristo hoy. Por eso Pablo le dice a Timoteo, que la gracia del Señor sea contigo. Quiero que vea cómo termina la carta, 2 de Timoteo 4:22. Fíjese cómo termina diciendo, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia
sea con vosotros. Amén. Otra vez le dice, la gracia de Cristo sea contigo. Hermano, hermana, sin la gracia de Dios, usted y yo no vamos a aguantar las pruebas, no vamos a aguantar las presiones, no vamos a aguantar las enfermedades. Dígale a un hermano con cáncer que aguante esa situación, no va a poder en sus propias manos, pero la gracia de Cristo va a sostener a una persona. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces la gracia de Cristo, debe de entender que usted necesita la gracia de Cristo para su diario vivir, mi hermano. ¿Sí está conmigo? Y sin su gracia en mí, chale, ya nos atoramos. Sin su gracia un día en nuestra vida no vamos a aguantar, no vamos a llegar. Entonces Pablo dice a Timoteo y nos muestra, ¿verdad?, cómo necesitamos la gracia de Cristo. Entonces necesitamos el amor de otros, necesitamos la gracia de Cristo, necesitamos la misericordia de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. La palabra misericordia, hermano, significa compasión. Me gustó, la palabra misericordia en español viene del latín. Significa, son dos palabras, miser, luego cordia. Miser significa miserable o desdichado, y cordia significa corazón. Entonces, misericordia es tener en el corazón las miserias de alguien. Cuando Dios nos mira a nosotros, ve nuestras miserias, ¿o no? La gente no las ve, pero Dios cuando te ve, Él sí ve tus miserias, ve mis miserias. Y tiene compasión, las tiene en su corazón. Él sabe que somos polvo y aún así se acuerda de nosotros. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Y para que pienses en él. ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú para que el Señor esté al pendiente de nosotros, hermanos? Pero su misericordia, siendo como somos, teniendo nuestras miserias, aún así Dios se ocupa de ti y de mí. Eso es misericordia. Ahora, hermanos, alguien dijo que la gracia y la misericordia son distintas. Deberían de ser, porque son dos diferentes palabras. Algunos piensan que son sinónimos, pero yo discrepo, hermanos. Déjame explicar. Hay una ligera diferencia. ¿Qué es la gracia? La gracia es algo inmerecido. ¿Se acuerdan? Favor inmerecido. Es decir, es algo que Dios te da, que no mereces, pero Él te lo da. ¿Saben? Pero la misericordia es al revés. La misericordia es que tú mereces algo y Dios no te lo da. Déjame poner un ejemplo con la salvación. La salvación es por gracia, ya dijimos. Pero ¿sabía que también la salvación es por misericordia? Vaya a subirle a Tito, vaya rápido ahí, 3:3. Tito 3:3. Ahora quiero que vean, este texto habla de que somos salvos, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y le hemos recibido. Pero vean Tito 3:3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y ahí vienen las miserias, ¿no? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pareciera que está tomando lista el Señor de aquí, ¿verdad? Y cada uno de ustedes presente. Habla de las miserias. Pero luego dice 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. No merecíamos ser salvados, pero nos salvó. Merecíamos ser condenados, pero no nos condenó. ¿Está conmigo? Entonces, podríamos decir esto, hermanos. Somos salvos por su gracia, porque no merecíamos ir al cielo, pero nos regaló el cielo. Pero también nos salvó por su misericordia, porque merecíamos ir al infierno, pero no nos lo dio. Entonces, fíjese la diferencia. La gracia es que Él te dé algo que tú no mereces. Y la misericordia es que no te dé algo que tú sí mereces. ¿Sí? ¿Nota la diferencia? Pues piensen, por eso la salvación es por gracia y misericordia. Porque en su gracia nos dio la vida eterna que no merecíamos. Y no nos dio el infierno que sí merecíamos.
¿Sí ven? Ambos lados de la moneda. Ahora, gracias a su misericordia también somos salvos, pero también quiero que piense que usted necesita la misericordia de Dios cada día en su vida. ¿Cómo, hermanos? Yo le dije que misericordia es las miserias que tenemos en el corazón de Dios. ¿Usted todavía tiene miserias en su vida? Hermanos, aún no somos lo que deberíamos de ser, ¿o sí? Aún fallamos constantemente, ¿o no? Pero Cristo aún no nos ha castigado, aunque algunos de nosotros ya lo hubiéramos merecido, ¿o no? ¿Por qué no Dios puede disciplinar a un creyente? La Biblia enseña que sí. ¿Por qué el Señor Jesucristo no te ha disciplinado? ¿Porque eres bien chulo? ¿Porque eres súper buen cristiano? ¿Seguro? ¿Seguro que eres súper buen cristiano? Tal vez no nos ha dado lo que merecemos por su misericordia. Por su misericordia yo soy pastor, hermanos. Por su misericordia nos permite sus bendiciones. Y por su misericordia no nos toca lo que nos debió haber tocado. Fíjese en 2 de Timoteo 1:16. Habla Pablo de Onesíforo. Pero fíjese cómo habla de él. Dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Acuérdense, cuando Onesíforo era creyente, aquí se ve que está ayudando a Pablo, pero aún así Pablo está deseando que la misericordia de Dios sea con él. Entonces usted y yo necesitamos la misericordia de Dios en nuestro diario vivir, hermanos. Imagínense que usted colme a Dios en su paciencia por su mañana. No, eso no nos gustaría. Digo, que el Señor nos puede dar una manita. Y hermanos, es ahí donde le agradezco a Dios, porque por su misericordia no somos condenados. Por su misericordia, aunque usted y yo todavía fallamos, todavía no somos los siervos que deberíamos de ser, no nos disciplina y nos trata con la punta del pie, nos sigue amando, aunque Él conoce nuestras miserias. ¿Sí ve usted? Entonces necesitamos el amor de otros, necesitamos la gracia de Cristo en nuestra vida, y también necesitamos la misericordia de Dios. Pero hay una última, dice que también la paz del Señor Jesucristo y de Dios Padre sea contigo, le dice a Timoteo, si regresa a nuestro pasaje, dice: y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, la palabra paz tiene un significado en la Biblia muy especial. Paz no es el sonido de cuando cacheteas a alguien, ¿verdad? En la Biblia no es eso. Paz no es cuando alguien te da un saco. Paz. En la Biblia la palabra paz es un significado muy precioso. La palabra paz en el idioma que usa Pablo se traduce como quietud. No nada más paz, quietud, descanso, seguridad, prosperidad y felicidad. Entonces esta palabra, hermanos, es muy, muy profunda. Y en hebreo, hermanos, es todavía más profunda. Usted recuerde que la palabra en hebreo para la palabra paz es shalom, ¿se acuerdan? De hecho, la palabra shalom es el saludo en hebreo. Y se puede traducir como hola o como adiós, ¿no? Me acuerdo una vez, una hermana dijo que hay alguien que pues a cada rato le decía shalom, shalom. Creo que le dijo a la hermana, la tuya. Y yo le dije, no, hermano, no le diga eso, porque shalom es algo bonito, es desearle algo bonito, ¿no? No sé qué le digo a la hermana, no, no le diga eso, hermana. El shalom es un saludo. Sí significa hola, sí significa adiós, pero hermano, ¿sabe qué significa shalom? Usted puede buscarlo en un diccionario, no nada más es paz. Shalom significa bienestar, significa salud, significa armonía y significa calma.
La paz de Jesucristo te hace tener calma, te hace tener quietud, te hace tener descanso, bienestar y armonía. Ahora, Pablo lo que le estaba diciendo a Timoteo, él le estaba diciendo que la paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté contigo. ¿Sí está conmigo? Entonces, hermanos, usted debe aprender a experimentar la paz de Cristo en su vida diariamente. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida del cristiano jamás se enseña en la Biblia que es una vida sin problemas, pero en medio de los problemas usted puede tener paz. Ciertamente en el mundo tendremos aflicción. Algunos de ustedes tal vez tengan una enfermedad, o tal vez una necesidad económica, o tal vez problemas en su familia, o tal vez pues ustedes no escogieron la familia donde nacieron y a lo mejor nació en una familia muy conflictiva, o tal vez usted tiene una aflicción por sus hijos o por sus nietos, o en su negocio, en su trabajo, o cosas que te afligen, o Satanás te está afligiendo, o el pecado está pegándote en tu vida. Y como cristianos nos afligimos, ¿o no? ¿A poco siempre tenemos gozo y siempre estamos bien felices? No lo sé usted, pero yo no siempre puedo sonreír. A veces yo le tengo que pedir al Señor que me haga sonreír porque no estoy contento, no estoy tranquilo. Pero la Biblia enseña que la paz no viene de la ausencia de los problemas, sino de la presencia de Cristo en tu vida. ¿Está conmigo? Entonces, cuando usted esté afligido por problemas, usted puede tener paz. ¿Usted ha escuchado de lo que es el ojo del huracán? El ojo de un huracán. Un programa de televisión. Ya déjenme ver tele, hermano. El ojo del huracán es algo bien extraño. Es un área central en un huracán. Usted sabe que hay, no sé, 150 kilómetros por hora de vientos, pero hay algo en medio que se llama, en medio de una tormenta, debido a ¿cómo se llama este huracán? Eric. Debido al huracán Eric, es que tendremos lluvia lunes, domingo, lunes, martes, tal vez toda la semana. Pero hermanos, es algo muy raro porque el ojo del huracán es un área central y calmada dentro de la tormenta y se caracteriza porque los cielos están despejados. Qué raro, ¿no? Cielos despejados, poco nublados, vientos más débiles en comparación con la pared del ojo, y generalmente tiene una forma circular o como óvalo y puede variar de tamaño. A veces su tamaño puede ser de 50 kilómetros de diámetro. Entonces imagínense un huracán y usted adentro con una coca. Qué raro, ¿no? Dentro del ojo del huracán la atmósfera, la presión atmosférica es más baja y la temperatura del aire puede ser más alta, lo que contribuye a la calma. Hermanos, cuando usted aprende a conocer la paz del Señor, usted puede tener tormentas en su vida, huracanes en su vida, y usted puede estar con la paz de Cristo dentro del ojo del huracán. Yo creo que si usted planea ser un cristiano fiel, usted va a tener aflicciones. No se lo deseo, simplemente Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Usted va a tener una vida dura. Es más, si usted leyera 2 de Timoteo más adelante, Pablo dice que los que quieren seguir al Señor serán perseguidos. Entonces, pues no va a ser nada fácil, hermanos, pero en medio de las dificultades, usted y yo podemos tener paz en el Señor. ¿Puede una persona tener una situación muy dura, pero tener la paz de Dios? Sí. Puede tener necesidades, puede tener encrucijadas que no sabe usted qué va a pasar mañana y tener la paz de Dios. Paz en medio del huracán. Y yo le quiero animar que usted entienda
que no debe de pedir por una vida que no tenga problemas, debe de buscar la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la que en medio de los problemas nos va a hacer estar tranquilos. Si no, hermano o hermana, usted se va a morir de ansiedad. La ansiedad es una enfermedad muy moderna, muy actual, a muchos les da. Me acuerdo cuando a mí me dieron piquetes de ansiedad, me daban de este lado. Y yo pensé que era mi corazón, pero no, porque era del lado derecho. Me enseñaron en la escuela que el corazón está del lado izquierdo. Y a mí me dolía, no podía respirar, me daban 1 o 2 veces al día. Y no podía respirar, si respiraba profundo, me picaba, o sea, como si estuviera aquí algo. Y alguien me dijo, estás teniendo como ataques de ansiedad. Yo me puse a investigar, y lo que decía que eran los ataques de ansiedad, yo los estaba teniendo. ¿Y cómo me dio eso? Me puse a llorar y dije, Señor, perdóname porque yo soy pastor y se supone que yo debería de confiar en ti. Y yo le enseño a los hermanos que debería de confiar en ti, pero no estoy confiando en ti, por eso tengo estos piquetes de ansiedad. Hermano, usted tiene que aprender a confiar en el Señor y tener su paz. Porque si usted no tiene eso, se va a enfermar, va a vivir un cristianismo mediocre o un cristianismo bien frustrante y no va a lograr poder estar en el ojo de un huracán. Digo, alrededor todo se puede destruir, todo puede estar mal, pero usted está en la presencia del Señor y está en el ojo de un huracán. ¿Está conmigo? Por eso Pablo, sabiendo que Timoteo batallaba, le decía que la paz del Señor sea contigo. Hermano, aprenda a tener la paz de Dios, aprenda a luchar en oración y en la comunión íntima de Jehová con los que le temen, que busquemos esa paz de nuestro Dios, mis hermanos. Usted no necesita que el doctor le diga, ya no tiene esta enfermedad, hermana. Ya no, bueno, no le va a decir el doctor, hermana, pero no necesita que el doctor le diga, no, usted ya no tiene enfermedad. Ah, usted ya se sacó la lotería, ahora sí ya no va a tener problemas económicos. Usted no necesita eso. La gente que tiene dinero, la gente que está sana, tiene ansiedad. Usted necesita aprender a confiar en su Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti va a confiar. Hermana, usted ya no está pidiendo que le quite, quién sabe qué quiere que Dios le quite. Usted necesita la paz de Dios en medio del huracán. Hermanos, usted y yo tenemos 4 necesidades en nuestra vida. Y Pablo quiso concientizar a Timoteo, tú necesitas estas 4: el amor de los hermanos, la gracia de Jesucristo, la misericordia de Dios diariamente y la paz de Cristo para las batallas que tenemos. Si usted no siente la paz de Dios, búsquela. Si usted no se había percatado de las misericordias de Dios, agradezca por ellas. Si usted siente que necesita más de Dios, la gracia de Cristo le es suficiente. Y hermano, hermana, tal vez debas agradecer a Dios por esa persona que se acordó de ti, de tu vida, de tu cumpleaños, de que estás en problemas, se acordó de ti y estuvo orando por ti. Porque Dios pone a esas personas para fortalecer. Tenemos necesidades que solo Dios nos puede llenar, hermanos. Y si no fuera por nuestro Dios, tú no la vas a hacer. Discúlpame, pero tú que todas las puedes, sin estas 4 necesidades que solo Dios puede suplir, tú no la puedes hacer, ni yo, hermano. Solo por la gracia, solo por la misericordia, solo con su paz, solo con su amor podemos seguir adelante en nuestra vida. Amén. Entonces, a lo mejor usted no tiene que tomar muchas decisiones, pero a lo mejor tiene que empezar a valorar esas cosas que Dios tiene ahí en su vida. Así que creo que es buen tiempo para orar un momento y agradecerle y pedirle que su gracia nos fortalezca en medio de los difíciles tiempos. ¿Amén? Vamos a orar para terminar. Señor, como quisiera que tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu paz estén con mis hermanos, Señor. ¿Cuántas veces yo he deseado que con una varita mágica removiera los problemas que tienen mis hermanos en su vida? Pero no podemos. Pero tu gracia les va a fortalecer. Tu misericordia nos tiene aquí todavía, aunque no somos dignos,
aunque no somos todavía lo que debiéramos ser, Señor. Gracias por ser paciente y misericordioso con nosotros. Padre, tal vez algún hermano o alguna hermana está con batallas que tal vez no podemos entender muchos, pero Señor, que aprendamos a confiar en ti, que podamos experimentar qué se siente estar en un huracán y poder experimentar la calma que solo Jesucristo puede dar a nuestro corazón, Señor. Tal vez habrá algunos, Señor, con un poco de ansiedad, con un poco de batallas, con muchas aflicciones, y que necesite tanto de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, tu gente necesita sentir tu amor una vez más, tu ánimo, tu recordatorio de que nos amas, Señor. Y te ruego, Padre, que mis hermanos puedan ver hacia atrás cómo tú les mandaste a esa persona en el tiempo adecuado para que ellos no se fueran al mundo, para que ellos no se murieran de desánimo en su fe. Señor, te pido que nos ayudes a poder entender nuestra vida un poco mejor y suple esas 4 necesidades en nuestra vida, Señor. Con ojos cerrados y cabezas inclinadas, ¿quién puede decir yo necesito de ese amor de Dios una vez más? ¿O quién podrá decir, yo necesito que la gracia de Cristo me sostenga, o su misericordia, o su paz en mi vida? ¿Quién puede decir, Dios no habló mi corazón y necesito estas cosas de parte de mi Dios? Ore por mí, pastor. ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios no habló mi corazón. Amén. Amén. Puede bajar su mano. Puede bajar su mano. ¿Por qué no ora usted un minuto o un par de minutos? Hable con Él. ¿Necesita paz? En Cristo la puede tener. ¿Necesita fuerza? La gracia de Cristo te va a sostener. ¿Necesita el amor de Dios? Él se lo va a mostrar una vez más. Hermanos, tú y yo necesitamos tanto de estas 4 necesidades que si no fuera por nuestro Dios no estaríamos aquí. Ore a Él y dale su amor, su gracia, su misericordia, su paz. Y usted y yo vamos a poder seguir adelante, no porque somos luchones o porque somos tremendos cristianos, por su gracia en mí, por su misericordia, con la paz de Cristo, enfrentando los problemas, con su amor en nuestra vida, hermanos. Ore a Él un momento, hable con Él. Quiero preguntar si hay alguien que tal vez diga, yo no estoy seguro de muchas cosas, y quiero preguntarle a usted si no sabe si va a ir al cielo al terminar su vida. Quiero preguntarle si usted sabe cómo tener vida eterna en el cielo con Dios un día. La Biblia dice que solo Jesucristo te puede dar vida eterna. Que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Y quizás hubiera aquí alguien que no sabe si tiene vida eterna. Yo le invito a recibir a Jesucristo como su Salvador. Él sí le puede dar vida eterna a usted. Yo no, ni nuestra iglesia, ninguna religión, ninguna iglesia, solo Cristo. Hoy vimos que por la gracia de Cristo, si usted pone su fe en Cristo, Él le va a dar vida eterna. Por su misericordia, Él quiere salvarte y perdonarte. Habría alguien que diga, pastor, yo quiero la vida eterna de Cristo, yo quiero recibirlo en mi corazón. Déjeme orar por usted un momento. Nada más levánteme su mano para orar por usted. Yo quiero recibir a Cristo en mi vida, pastor. ¿Puedo ver su mano un momentito? ¿Habría alguien que tenga la necesidad de recibir a Jesucristo como su Salvador? ¿Puedo ver su mano un momentito? Veo su mano. ¿Alguien más? Yo necesito tener la seguridad de ir al cielo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo quiero estar seguro de cómo tener vida eterna. Yo quiero tener la certeza. Señor, a veces no nos damos cuenta de estas 4 preciosas bendiciones espirituales que tú nos has dado
para nuestro diario vivir. ¿Qué sería de nosotros sin tu paz? ¿Qué sería de nosotros sin tu gracia en nosotros? Sin ese amor que nos anima a seguir adelante, sin tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por estar al pendiente de tus hijos, proporcionándonos estas necesidades saciando estas necesidades que tenemos, Señor. Quizás hay aquí hermanos que les urge que tu gracia les fortalezca. Hazlo, Señor. Que la gracia superabundante que tienes les sea suficiente, Señor, para aguantar las cosas difíciles. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sobre su corazón en medio de preocupaciones y cargas. Que tu misericordia siga con nosotros de manera que, aunque todavía no somos lo que deberíamos de ser, nos des en tu paciencia tiempo para mejorar y servirte, Señor. Y Padre, quizás algún hermano o hermana tiene la necesidad de que tú le muestres una vez más tu amor para con nosotros. Usa tu iglesia, usa algún hermano de la iglesia para mostrarle tu bello amor para con nosotros. Y Señor, ayúdanos a vivir una vida cristiana victoriosa, a depender de ti, de esto que hemos hablado en esta tarde. Y gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Oramos que bendigas a cada hermano, cada decisión tomada, y que podamos darnos más cuenta de estas preciosas bendiciones que tenemos diariamente con nosotros, por ti, Señor. Y bendice cada decisión. Oramos en Cristo Jesús. Amén.